En este gráfico tenemos el resumen del aporte de cada grupo de estamentos en un año. Observamos que la cantidad de tareas, si bien son muy importantes, aportadas por los supervisores, andan en el entorno de los cientos y en algún caso miles. Las tareas aportadas por los médicos andan en el entorno de los cientos de miles y la del personal no médico en el entorno de los millones. Esto es muy importante porque así se discrimina el peso de cada uno de los aportes y por ende también es directamente proporcional a la colaboración necesaria por cada uno. Aquí observamos el costo de cada clic en un OK, o sea, tarea finalizada. Al principio cuesta un poquito más porque hay menos producción, pero luego se estabiliza en el entorno de un milésimo de dólar. ¿Cómo es posible gestionar el conocimiento? Para poder informatizar algo que parece ser tan grande, nos basamos en el sentido común y en términos que cualquiera pudiera entender. Llegamos al 7. 7 capas. Cabezal, la 1, capítulos, servicios, tareas, informes, descriptores, validaciones. Este modelo puede ser aplicado a cualquier escenario, sanitario, legal, producción, etcétera. Pero específicamente en el escenario médico, el cabezal se asocia con la ficha patronímica o con lo que se llama las primeras páginas de la historia en papel. Cada vez que existe un paciente nuevo, se le llena, entre comillas, la ficha. Bueno, ese es el cabezal. Luego, una vez completado el cabezal, siguen los episodios. Cada episodio lanza una serie de servicios. Cada servicio dispara tareas. Cada una de esas tareas o acciones tienen algún tipo de informe. Ese informe posee descriptores y esos descriptores tienen que seguir una cierta validación que asiste al profesional cuando tiene que prescribir y que además puede, al analizar todo el escenario de la salud en forma vertical, horizontal u ubicuo, se pueden disparar alertas. Este modelo de gestión en organizaciones orientadas a proyectos, también en procesos que continuamente están mejorando su calidad, se da justamente porque existe un grupo, un departamento de contenidos que está continuamente revisando los indicadores y creando nuevos procesos. Entonces, claves de la sustentabilidad son orientarse a proyectos, sistemas centrados en conocimiento y no en datos que representen una fotografía determinada de la realidad. Hemos llegado a la conclusión de que el 80% del peso corresponde a los contenidos reusables. O sea que aquí estamos viendo el aspecto más fuerte de la colaboración, cómo se hacen las cosas. Y solamente un 20% de tecnología. Si la tecnología no tiene buenos contenidos, puede ser algo muy decorativo, pero nada más. Bien, liderazgo para un ambiente colaborativo, fundamental. Otro de los temas interesantes y con los cuales están teniendo problemas muchas organizaciones sanitarias es que están intentando adoptar el HL7 como estándar de interoperabilidad entre sistemas. Y se están dando cuenta de que para llegar a una interoperabilidad en la capa 7, eso significa HL7,
se tiene que trabajar muchísimo en las 6 capas previas. Dicho de otra forma, las estructuras de las bases de datos, los sistemas, los archivos maestros con todas las codificaciones y otros deben estar apuntando a la interoperabilidad y no hacer algo artificial en la capa 7 que intente resolver lo que no está resuelto en las 6 capas anteriores. Cuando la realidad está bien desglosada, es posible armar tableros de control fácilmente. Y, como dijimos, aparece un nuevo departamento en las organizaciones orientadas a los procesos y a la mejora continua, que es el departamento de contenidos, que es donde los diferentes estamentos intercambian sus ideas, propuestas y otros contenidos para el bien de los procesos. Repasemos un poco lo que es hoy el desarrollo tradicional de un sistema informático, tal como trabaja el Estado, como trabajan la mayoría de las empresas privadas. Existe un usuario que tiene ciertas ideas y necesidades insatisfechas. De alguna forma, habla con el analista de sistemas o programador para que esas necesidades sean transformadas en herramientas. Una vez que más o menos existe un modelo para informatizar, los analistas, programadores o administradores de base de datos, eso significa DBA, diseñan la base de datos, que si se recuerda, en una de las diapos anteriores hablamos que una base de datos está compuesta por tablas y relaciones. Bien, una vez que está pronta la base de datos, los programadores empiezan a desarrollar las funcionalidades que son las que luego el usuario testea, y las observaciones de este hace que el ciclo se retroalimente y así sucesivamente. Observamos que el usuario tiene un rol al principio cuando formula sus necesidades y al final cuando testea el producto. En el medio no hay participación. ¿Qué mejor que observar cómo funciona la naturaleza para comprender cómo es que el sistema nervioso humano puede aprender? Es decir, ante los mismos estímulos puede generar respuestas diferentes, producto de un aprendizaje que le hace evolucionar o involucionar. Aquí lo que tenemos es que la sinapsis puede ser asociada con los brokers o intercambiadores de conocimiento. Toda la red podría ser la e-salud o salud electrónica. Siempre es bueno aclarar de que la e-salud es el escenario donde todos los componentes y actores están relacionados a través de las TICs. Alguien puede pensar que es algo que se cierra en sí mismo cuando en realidad es una herramienta que une a todos los actores. Tenemos a los componentes reusables de conocimiento, la postsinapsis, aquí es donde los pacientes, médicos, enfermeros, técnicos, administradores y el hardware participan. Tenemos a los procesadores, a los clusters, que son los repositorios de conocimiento, que a su vez son nutridos por los proveedores de contenidos, y también tenemos a la presinapsis, que es el que prepara los diferentes escenarios en un curso de acción. Visto en su totalidad, empezamos a entender cómo funciona un ecosistema sanitario, simplemente observando cómo es que la naturaleza en su infinita sabiduría nos enseña. Bien. A partir de lo anterior, podemos crear un nuevo paradigma. Para los que no sepan lo que es un paradigma, digamos que el paradigma es una costumbre, algo aceptado por la sociedad. Cuando se crea un nuevo paradigma, se crea entonces un
cambio en el que la acción tiene su reacción. Si la reacción supera a la acción, no se produce ningún cambio. Pero cuando la acción supera a la reacción, la sociedad puede evolucionar. Bien, en este nuevo paradigma tenemos al usuario formulando ideas y, por ende, sus necesidades específicas utilizando un lenguaje natural. Este consulta en la nube, donde existen clústeres con componentes reusables de conocimiento elaborados por la comunidad. Comunidades sectoriales, redes sociales, universidades, usuarios independientes, gremios, etc. Una vez que el usuario selecciona los componentes que le interesan, son descargados en su aplicación, por lo cual la aplicación o software entiende qué es lo que debe hacer. Se genera el código de programación destinado al acceso a los datos y, por supuesto, la base de datos. Bien, como vemos, este proceso es de entrada y salida, o sea que no, las cosas no tienen por qué desarrollarse en un solo sentido. Lo importante es que aumenta el protagonismo del usuario final. Llegamos entonces a un nuevo modelo de desarrollo, mucho más democrático e inclusivo. ¿Por qué? Porque ahora el usuario formula sus ideas, necesidades insatisfechas, pero no a un programador, sino a una red social basada en conocimiento. Esa red social se ha armado con el aporte grupal o individual de personas que han desarrollado buenas prácticas. Bien, aquí entran por primera vez los desarrolladores de software, cuyos sistemas ahora tienen que ser capaces de asimilar conocimiento incremental. En vez de estar desarrollando sistemas centrados en datos fijos y que requieren muchísimo mantenimiento futuro porque la realidad es dinámica y al el software estar desarrollado sobre datos fijos tiene que estar continuamente siendo mejorado. Eso genera enormes costos de soporte técnico y vaya que las empresas y las organizaciones del Estado lo saben. Bien, una vez que el software que está utilizando el usuario le ha servido para integrar componentes desarrollados por él mismo o por la comunidad, se hace un ensayo de sinapsis, que es una interacción con los datos reales y la lógica. Mejor dicho, entre los datos reales y la lógica que el software adquirió a partir de la colaboración en la red. Una vez que el usuario ensaya esta sinapsis, selecciona los componentes que realmente le sirven, lo testea y vuelve al punto 1. Vemos que el usuario aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y los programadores solamente una. Nada que ver con este sistema, que es el que todos los que tenemos más de 30 años de actividad conocemos muy bien. Aquí vemos que el usuario tiene participación directa al principio y al final. Sin embargo, en el nuevo paradigma, el usuario participa en 6 oportunidades. Y todo lo bueno
es que no solamente se está abriendo el desarrollo de la sociedad digital a sus verdaderos protagonistas, sino que ese aprendizaje queda registrado como un legado digital eterno por los contribuyentes. Y lo único que puede suceder es que todos ganemos. Así es, aquí no hay forma de perder, siempre se gana porque el aporte de las personas se vuelve reusable de una manera como nunca antes.